rescató mi vida, el lugar que tú moriste por mí, para que yo pueda vivir. Una tumba vacía, una piedra removida, el velo se ha partido y hoy puedo entrar al santo lugar. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Una cruz fue la vía que rescató mi vida, el lugar que tú moriste por mí, para que yo pueda vivir. Una tumba vacía, una piedra removida, el velo se ha partido y hoy puedo entrar al santo lugar. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Me sobran motivos para adorar, Tu amor me vino a llenar. tu amor tan profundo me vino a llenar. Tu Espíritu Santo me vino a sanar y tu vida me vino a dar. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Mi esperanza está viva en ti, tú venciste y vivo estás. Sin temor hoy yo puedo confiar, porque la victoria me da. Gracias, Jesús, por tu presencia aquí. Gracias, Jesús, porque tú vivo estás, Señor. Y tú nos llenas con la esperanza, Señor. Tú sos nuestra fuente de confianza, Jesús. Por eso te damos a ti las gracias, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, Señor. Y desde ya oramos por aquellos que nos ven, por quienes nos escuchan. Oramos para que tu presencia esté en cada hogar, Señor, en cada vida. Para que tú estés, Señor, en cada familia. Gracias, Señor. Quiero orar y clamar para que tu Espíritu Santo pueda moverse con libertad a partir de ahora, Señor. Tocando ese corazón angustiado, tocando, Señor, esa vida que hoy está, Señor, en depresión, en angustia, en tristeza. Que hoy la vida del Espíritu pueda llenarse. Que en este lugar, Señor, y desde este lugar tú estés soplando vida, Señor, donde hay muerte.
tú estés declarando, Señor, y operando salud donde hay enfermedad. Tú estés revirtiendo toda situación contraria, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos para que tú vengas a deshacer todas las obras del infierno, Señor, para que hagas libre al cautivo en esta hora, en el nombre de Jesús, para que toda lágrima sea enjugada, Señor, para que todo lamento sea transformado y cambiado en baile, en gozo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo creo, Señor, y confío en que tú estás operando, en que tú estás obrando en el nombre de Jesús. Señor, creo que tú estás haciendo milagros y que tú estás operando sanidad en los cuerpos. Declaro, Señor, que dolores son quitados a partir de ahora en el nombre de Jesús. Dolores de columna, dolores de cabeza persistentes, dolores estomacales, Señor, son retirados en el nombre de Jesús. Dolores, Señor, en las articulaciones, Señor, son transformados ahora en salud, en bienestar, en el nombre de Jesús. Creo en el poder de tu sangre, Señor. Creo que tú estás revirtiendo ahora diagnósticos contrarios. En el nombre de Jesús, personas que están temerosas a un diagnóstico de salud, ahora reciben palabra de Dios, ahora reciben poder de Dios, fortaleza de Dios, y declaro que ese diagnóstico es revertido en algo positivo, en diagnósticos de salud, en el nombre de Jesús. Declaro sobre tu vida palabras de vida, palabras de salud. Quito de sobre ti toda palabra de muerte, toda palabra de enfermedad, toda palabra que te ató a síntomas, a diagnósticos. Ahora yo declaro que tú eres libre en el nombre de Jesús. Libre en el nombre de Jesús. El temor que te ataba ahora se va de ti, se va de tu casa en el nombre de Jesús. Personas atormentadas en las noches por el temor, por la ansiedad, temor al futuro, ahora se va en el nombre de Jesús. El príncipe de paz llena tu casa en esta hora. El príncipe de paz llena tu hogar en esta hora. Pero sobre todas las cosas, tu corazón se llena de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. El Señor opera con paz en esta noche. Hoy lo conocerás como el príncipe de paz. El príncipe de paz. Te damos gracias, Señor, y te adoramos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Le damos las buenas noches, los buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora que nos esté escuchando, que nos esté viendo. Nosotros estamos grabando ya casi en la noche. Queremos saludarlos desde aquí, darles la bienvenida un día más. Gracias por acompañarnos, por estar ahí del otro lado. Siempre solemos decir, o me gusta decir, que si bien Dios es un Dios de milagros y es un Dios que opera milagros y es un Dios que hace milagros, los milagros no siempre son el método preferido por Dios. Yo diría que no sé si hay estadísticas del asunto, pero yo diría que la menor cantidad de las veces son las que Dios opera con milagros. Muchas veces nos volvemos dependientes de los milagros y los milagros son necesarios en determinados momentos, pero Dios sabe cuándo hacerlo, con quién hacerlo y cómo hacerlo. Pero la verdad es que Dios, creo yo, prefiere actuar a través de procesos y no de milagros. Cosas que a nosotros, a nuestra ansiedad, a nuestra carnalidad, a nuestra manera de pensar a veces nos cuesta muchísimo entender que Dios se quiere mover de esa manera. A veces no entendemos los tiempos ni los procesos de Dios. Yo siempre digo, nos gusta ver las obras terminadas, pero no vemos el proceso. Vemos la escultura terminada, pero no vemos cómo fue trabajado el barro, no vemos cómo fue el proceso del artista, no vemos cuántos golpes recibió ese barro, cuánto fuego recibió ese barro, o el material. A veces, siempre digo, hay un canal cristiano que se llama Enlace, y Enlace suele mostrarnos, porque así tiene que ser, las obras terminadas. Entonces, cuando vemos ahí en un canal cristiano, a través de un video, a un gran
hombre de Dios, a un cantante, y vemos allí en aquel show, en aquel momento de luces, de escenario lleno de gente, vemos la obra terminada. Y a veces nos empezamos a comparar con esa obra terminada, o quisiéramos vivir lo que está viviendo esa obra terminada. Pero no vemos, el video no nos muestra qué pasó antes o qué proceso tuvo esa persona con Dios para llegar allí, a las luces, al público, a todo eso que a veces nos deslumbra, ¿verdad? Todos conocemos, y la Biblia dice que Moisés fue el hombre más manso sobre la tierra. Pero sin embargo, cuando la Biblia empieza a hablarnos de Moisés, nos muestra a Moisés matando a alguien. Nos muestra a Moisés cometiendo un homicidio. Cómo alguien que llegó a hacer eso puede ser considerado el hombre más manso sobre la tierra. Hay una explicación: 40 años en el desierto. Un proceso de 40 años en un desierto, siendo pulido, siendo trabajado, viviendo diferentes circunstancias, para ser considerado después el hombre más manso sobre la tierra. Todos conocemos, y Jesús nos dice que de los hombres no va a haber uno mayor a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista tuvo un ministerio de 6 meses. Pero para esos 6 meses tuvo un proceso de 30 años en un desierto. Claro, todos vemos a Juan el Bautista bautizando a Jesús, todos vemos a Juan el Bautista convocando a las personas, exhortando, pero dice que tuvo 30 años viviendo casi que como un loco en el desierto, comiendo langostas, miel y vistiéndose con pieles de animales. Fueron 30 años de Dios tratando con su alma, tratando con su carácter, tratando con su humanidad, para que luego pudiera ser efectivo en sus 6 meses de ministerio. Santiago del 1 al 1, los capítulos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. A veces Dios prueba nuestros corazones, a veces Dios prueba nuestras intenciones, a veces Dios prueba nuestro carácter, pero otras veces Dios prueba nuestra fe. Y acá Dios está hablando de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y dice que esa paciencia tiene que tener una obra completa en nosotros, para que seamos perfectos y cabales, para que no nos falte ninguna cosa. Cuando acá dice para que no nos falte cosa alguna, no está hablando de cosas materiales. Dios aquí nos está hablando de carácter. Que nuestra fe es probada. Cuando nuestra fe es probada, esa prueba produce paciencia, y la prueba de nuestra paciencia produce carácter, para que tengamos el carácter que Dios quiere que tengamos. Un carácter que luego soporte otras diversas pruebas y que soporte lo que Dios te quiere dar. Yo creo que Juan el Bautista no hubiera podido ser efectivo en su ministerio. Quizá el orgullo lo podía haber tomado, la soberbia lo podía haber tomado. En definitiva, él fue el que bautizó a Jesús. Pocos podrían soportar esa carga de haber sido el que bautizó a Jesús sin tener un carácter formado y sin tener un carácter trabajado y pulido por Dios. Dios quiere trabajar a través de las pruebas con nuestro carácter. Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Yo siempre suelo comparar esto con la fabricación de autos. Un día en un viaje de varias horas me tomé el tiempo de ver cómo se fabricaban los vehículos de los Rolls Royce, de los más caros y de los más conocidos del mundo. Pocos tienen el privilegio en el mundo de tener un Rolls Royce, hasta difícil de pronunciar, y veía cómo es un proceso artesanal donde cada detalle, y muchos son hechos a mano. Evidentemente lleva mucho más tiempo producir un Rolls Royce que producir un vehículo como cualquiera del que tenemos nosotros. Es un proceso mucho más arduo, mucho más exhaustivo. Y no quieran saber a las pruebas que son sometidos esos vehículos antes de ser largados al mercado. No es que los arman y ya los sacan, son sometidos a diversas pruebas.
Se decía que hasta le ponían una copa arriba del motor, hasta la máxima capacidad de la copa con agua, y cuando prendían no podía caer una gota porque no podía tener vibraciones el motor. Imagínense las pruebas de seguridad, imagínense las pruebas de los frenos, imagínense. Sin duda son pruebas mucho más exigentes que las que los vehículos que usamos nosotros. Sin embargo, esas pruebas mucho más exigentes hacen de ese vehículo un vehículo confiable. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos prueba nuestro carácter, prueba nuestra fe, para que en definitiva seamos personas confiables. Seamos personas en quien Él pueda entregar un ministerio, una carga, vidas, lo que quiera que sea que Dios quiera poner en tus manos, una empresa, pero Dios trata con nosotros a través de las pruebas para hacer de nosotros personas confiables. Carácter tiene que ver con confiabilidad. Dios no se toma el riesgo de ponernos en lugares donde el orgullo nos pueda consumir, donde nuestras inseguridades nos puedan jugar una mala pasada. Cuando Dios levanta a alguien, cuando Dios usa a alguien, cuando vemos la obra terminada, es porque hubo un proceso atrás donde Dios trabajó con el carácter y hizo de esa persona una persona confiable. Atravesó por pruebas exigentes como esos vehículos para que luego pudieran ser confiables. Segunda de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Dice que procuremos con diligencia presentarnos aprobados. Ahora, solo aprueba quien se presenta a una prueba. Solo aprueba quien pasa por pruebas, si no, no hay forma de ser aprobado. Y en el versículo 20 dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. La Biblia parece que tratara a las personas de manera diferente, sin embargo Dios dice que no hace excepción de personas. Pero la Biblia está diciendo que en la casa de Dios hay instrumentos de diferente material. Unos son de oro, otros son de plata para usos honrosos, y otros son de barro, y otros son de madera para usos más viles, más comunes. Esto pudiera llegar a ofendernos quizás, pero en realidad lo que hay son personas que pasaron por diferentes pruebas, unas más exigentes que otras. Unos aprobaron y otros no aprobaron. Dios usa mucha gente, pero no todos son iguales. No todos pasan por las mismas pruebas. Quizá tú has atravesado una prueba mucho más difícil que otra. Seguramente Dios tiene usos mucho más honrosos para ti. No tengas duda que Dios ha preparado algo especial que tiene que ver con esa prueba. No tengas duda que esa prueba te anuncia que hay algo especial de Dios allí más adelante. Quizá lo que hoy estés sufriendo, lo que hoy estás padeciendo, va a ser lo que en poco tiempo te catapulte a lo que Dios ha pensado y lo que Dios ha planificado para ti. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y el Salmo 66:10-12 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red y pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua, pero al final nos sacaste a la abundancia. No sé si tú has pasado o estás pasando por situaciones así. Quizás la carga se ha vuelto muy pesada para ti. Acá dice: hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Sentís que el mundo te aplastó, que las pruebas te han pasado por arriba, que te han superado las circunstancias. Acá dice que nos hiciste pasar por el fuego y por el agua, pero al final dice que tú nos sacaste abundancia. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero después dice: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Siempre al final de una prueba existe una recompensa. Acá dice que fuimos separados algunos fueron separados para ser probados y para padecer por algunos días.
lo que Dios nos dice es: sean fieles durante la prueba. Sean fieles durante el momento de prueba. Sean fieles, incluso dice, hasta la muerte, y yo les daré la corona de vida. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo os he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Ustedes imagínense, viene Jesús, se presenta delante de ustedes y dice: tengo una palabra para ti, Martín. Tengo una palabra para ti, fulano. Tengo una palabra para decirte. Sí, Señor, decime, ¿qué me vas a decir? El diablo me pidió para que te zarandeara. Ahí vos te imaginás que Jesús te va a decir: bueno, me dijo esto, pero es porque me va a librar, es porque... Jesús nunca oró, o Jesús nunca dijo que iba a sacar a Pedro de aquella prueba. Lo que Jesús dijo es: pero yo he orado para que la fe no te falte. Yo he orado para que la fe no te falte durante la prueba. Efesios 6 dice: por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cada vez que Dios nos habla aquí de una prueba, habla de que se va a terminar. Cuando le dice a Pedro: he orado para que no te falte la fe, y después le dice medio entre líneas: pero cuando vuelvas te vas a recuperar, vas a salir de la prueba, vas a soportar la prueba, y cuando vuelvas no solamente tú vas a estar bien, sino que vas a afirmar a tus hermanos. Vas a salir tan fortalecido de la prueba, Pedro. Vas a salir tan crecido de la prueba, Pedro. Vas a haber aprendido tanto sobre la fe, sobre la confianza en Dios. Vas a haber aprendido tanto de lo que estás viviendo, que eso te va a servir para fortalecer a otros. Hay propósito detrás de la prueba. No es la prueba porque sí. Hay propósito detrás de la prueba. Acá cuando decía en Apocalipsis: sé fiel y al final te daré la corona de vida. Muchas veces yo he creído, me he puesto algunas presiones que Dios no las pone, ¿verdad? A veces cuando pasamos por circunstancias difíciles o cosas que decimos: pero ¿por qué estoy pasando esto? ¿Qué va a decir la gente que no cree en Dios? ¿Cómo voy a estar dando testimonio si a mí me pasa esto? ¿Cómo voy a estar diciendo que Dios es bueno, que Dios hace, que Dios lo otro, si a mí me está pasando esto, estoy pasando por lo otro? Sin embargo, en Hebreos, la Biblia dice que los antiguos alcanzaron buen testimonio por su fe, no por sus logros, no por la buena vida que llevaban, no por todo lo que conquistaron. Dice que el testimonio de ellos estaba en la fe que tenían. Hebreos 11:17 dice: porque Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Nosotros creemos que la fe es para recibir. Nosotros creemos que la fe es para tener más recursos. Creemos que la fe es para estar sanos. Todo eso sirve. Es válida la fe para todo eso. Pero acá dice que cuando Abraham fue probado, probó su fe, usó su fe para darle a Dios. Dice que cuando fue probado, ofreció a Isaac. Tuvo una pérdida. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada la descendencia. Y en el versículo 33 de Hebreos 11 dice que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Parece que ninguno le estaba pasando bomba. Parece que ninguno estaba recontra disfrutando la vida. Usaron la fe para salir de sus pruebas. Usaron la fe para tapar bocas de leones, para sacar fuerzas de debilidad, para evitar la espada. Usaron su fe para apagar fuegos impetuosos y para poner a correr a sus enemigos en las batallas. Ellos alcanzaron el buen testimonio porque usaron su fe en el momento de la prueba. Lo que testifica de nosotros, el buen testimonio que damos de Dios, no está en que no vivamos cosas malas, no está en que no pasemos por pruebas, no está en que no tengamos adversidades. Nuestro buen testimonio está en atravesar las pruebas con fe, guardar la fe en los momentos difíciles. Y luego vienen versículos que a mí me encantan. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de eso prisiones y cárceles.
fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Pero luego dice la Biblia de estas personas, de los cuales el mundo no era digno. Y pues dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. A pesar de las dificultades que vivieron, a pesar de las pruebas que vivieron, su fe era tanta que despertó un cierto orgullo de parte de Dios. Dice que Dios dijo, el mundo no era digno de ese tipo de personas. El mundo no era digno de tanta fe. El mundo no era digno de tanta confianza en Dios, de tan buen testimonio. Y dice Dios que Él no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos. Quizá no tengamos la mitad de sus problemas, quizá no atravesemos la mitad de sus pruebas, pero no despertamos esa especie de orgullo que Dios tiene. No adelanta, la Biblia sigue diciendo que lo que agrada a Dios es la fe. Lo que le agrada a Dios es nuestra fe. Por eso Pablo decía en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Pablo peleó la batalla, y créanme que Pablo peleó la batalla. Fueron azotes, fueron cárceles. Cada vez que leemos los libros de Pablo salía de una cárcel, entraba en otra, entraba en otra, entraba en otra. Años, lo que a nosotros nos lleva 5 minutos leer unos versículos. Esos versículos a veces representan 2, 3 años, 4 años, 5 años de cárcel. Pero dice que en todo eso, al final, Pablo dice, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, hay recompensa en aguardar la fe. Dice, siempre hay una recompensa para los que guardan la fe. A Pedro, Dios le decía, tú una vez vuelto vas a confirmar a tus hermanos. En el Salmo 66 dice que pasamos por el fuego y pasamos por el agua, pero al final tú nos sacaste abundancia. Luego dice, sé fiel hasta la muerte en Apocalipsis, y yo te daré la corona de vida. Y en Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Dios le dice a casi todas las iglesias, de las 7 iglesias a 6, Dios le dice varias cosas a aquellos que vencieren. Dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. A otra iglesia le dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. A otro le dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al final de todo, cuando se termina la Biblia, Dios prácticamente que termina la Biblia con un al que venciere, al que hubiere resistido, al que hubiere soportado las pruebas, al que hubiere, como dice Pablo, acabado la carrera y guardado la fe, a esos les será dado el honor y el placer de sentarse a la mesa con Él, de reinar con Él, de juzgar con Él, de gobernar con Él. A esos se le dará un nombre nuevo, a esos se le dará vestiduras nuevas, esos tendrán su cuerpo regenerado, esos tendrán y vivirán delante de la presencia de Dios para el resto de sus días. Al que venciere, yo te animo a soportar las pruebas que estás viviendo. Yo te animo a guardar tu fe. Yo te animo a que no renuncies a tu fe. Yo te animo a que te pongas hoy mismo a reconciliarte con ese Dios, a buscar la presencia de Dios, a volver a amar a ese Dios de todo corazón. Si te has alejado de Él,
si has dejado de congregarte, si has dejado de leer su palabra, si has renunciado a tu fe, yo te insto hoy a que vuelvas a creerle a Dios con todo tu corazón. No llega al final el que vivió mejor toda la vida, llega el que soportó, llega el que guardó la fe, llega el que aún en el peor momento confió en Dios. Cerrá tus ojos. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Comenzá a buscar la presencia de Dios. Esa misma presencia que hoy está aquí. Señor, quiero orar por aquellos que se han desanimado. Quiero orar por aquellos que se han apartado, Señor, de la fe. Quiero orar por aquellos que están pasando, Señor, y atravesando por diversas pruebas. Quiero orar para que el Espíritu de Dios comience a fortalecerlos y comience a llenarlos. Mientras nosotros aquí comenzamos a adorar a Dios, oro para que el Espíritu Santo comience a llenar tu corazón, comience a inundar tu mente de nuevos pensamientos. Quiero orar para que todo argumento contrario a la fe sea retirado de ti. Todo desánimo, todo peso. Yo sé que hay personas que se están sintiendo como decía aquí, que muchas cargas han sido puestas sobre sus lomos. Y sientes como que han pasado una tropa por encima de ti, han aplastado tu fe. Has dejado de creer en las promesas que Dios te ha dado. Has corrido parte de la carrera, pero has renunciado. Quizás has tirado por la borda sueños. Quizás has tirado por la borda promesas de Dios. Quizás hoy estás tan lejos de esas promesas, tan distante de esas promesas, que ya ni te atreves a creer. Quizás hay personas que están avergonzadas, no se animan a volver a Dios porque están avergonzadas, están acusadas. Tengo un sentir tan claro en mi corazón sobre esas personas. Yo siento el amor de Dios hacia ti. Yo sé que la gracia de Dios hacia tu vida está intacta. A ti te estoy hablando. A ti te estoy hablando. La gracia de Dios está intacta sobre tu vida. El Señor todavía te dice: tú sos mi hijo amado en quien tengo complacencia. Me complazco en tu vida. Se alegra mi corazón en ti. Sigue siendo mi deleite. Sigue siendo la niña de mis ojos. Mi corazón todavía llora y todavía se entristece por ti. He sentido tu carga, te dice el Señor. He sentido tus ganas de llorar. He sentido tu tristeza. Hay alguien que no tiene ganas de levantarse de la cama en las mañanas. Ya no le encuentra sentido ponerse de pie en las mañanas. Ya todo lo haces en automático, todo lo haces por costumbre, pero si ha muerto algo dentro de tu corazón. Oh, Shkaramai, Kemanayas, Kendanay. El Señor vuelve la fe, vuelve la vida a ti, vuelve la vida del Espíritu a ti. Volverás a sonreír. Él llenará tu boca de risa aún. Él llenará tu boca de risa aún. Volverás a ser como los que sueñan, te dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy gracias. Te doy gracias y te adoramos, Jesús. Te adoramos. Luz y salvación, eres tú, Señor. Te necesito a ti. En desesperación, escuchas mi oración. Yo sé que estás aquí. No me rendiré, porque sé que yo veré en todo su esplendor la bondad de mi Señor aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor sin límites. En debilidad fuerza se me da y me lleva
su esplendor, la bondad de mi Señor. Aquí en la tierra, porque bueno es Dios y su gran amor obra en mi favor, sin límites, en debilidad, fuerzas se me das y me llevarás de gloria en gloria, milagros hoy veremos, tus milagros hoy veremos. Milagros, milagros, Dios de milagros, estás aquí. En todo tu esplendor, obra en mi favor. Decir al Señor allí en tu casa o a donde sea que estés, obra en mi favor, Señor, te necesito. El brazo del Señor no se acortó para bendecir tu vida y Él está aquí con nosotros y está ahí contigo, con tu familia, está en ese cuarto de hospital, está en esa cárcel. Oh, el Señor está aquí y quiere hacer un milagro hoy en tu vida. Solo necesita hallar fe en tu corazón. La fe no es un sentimiento, no te equivoques. La fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Creemos en ti, amado mío. Tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Te decimos que así sea, Dios. Extiende tu mano y tócanos. Tócame, Señor. Milagros, milagros, milagros. Milagros hoy veremos. Canta con nosotros. Milagros hoy veremos, porque el Rey y dueño de nuestras vidas está aquí. Milagros hoy veremos. Si yo creo, milagros hoy veremos. Milagros, milagros, deja correr esa lágrima en tu rostro, porque yo la seco. Ese es tu papá, quien te habla hoy, quien te cura hoy. Yo me regocijo en ti con cánticos de amor. Oh, lo dice su palabra. Él piensa bien y pasa cerca de ti y de mí. Nunca yo he pensado mal de ti. Nunca el Señor ha pensado mal acerca de un hijito suyo, porque fuiste creado, fuiste formada en su corazón. Milagros
Jesús.